Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sea bienvenido a la casa del Señor. Vamos a dedicarnos a un pasaje maravilloso que nos corresponde hoy en Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 21. En verdad, esta va a ser la parte número 1 de este pasaje, porque lo vamos a leer todo, pero vamos a enfocarnos en el versículo 12. Versículos del 12 al 21. Versículos del 12 al 21 de Filipenses capítulo 1. Cuando usted lo encuentre, me contestan con un amén. Hoy vamos a meditar bajo el tema Cristo, nuestra motivación. Cristo, nuestra motivación. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 21. Dice la palabra del Señor. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y esto me gozo. Y me gozaré aún, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resulta en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Versículo 21, el último. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Oramos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este privilegio que nos das de venir a tu casa. Estamos aquí, Señor, para que nos hables al corazón esta tarde. Cristo Jesús, tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro mediador. Tú eres en quien debemos y tenemos que motivarnos. En nadie más, solamente en ti. Gracias por estas palabras que el apóstol, a través del apóstol, tú nos dejaste. Hoy las disfrutamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Seguimos con algunas familias un poquito afectadas de salud. Todavía tenemos el COVID rondando por ahí, algunas familias que están recuperándose. Pero seguimos, iglesia, de pie. Eso es lo importante, que estamos aquí hoy. Así es que Cristo, nuestra motivación. El domingo pasado terminábamos el pasaje con el versículo 11, o sea, el versículo anterior del pasaje que leímos. Y yo quiero leer ese versículo, que dice así: llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Llenos de frutos de justicia
dice el versículo, que son por medio de Jesucristo. El creyente unido a Cristo no solo es declarado justo en su vida, sino que también es puesto en santidad. Cuando Cristo Jesús declara justo al creyente, lo muda, lo aparta de un estado de pecaminosidad y lo pone en un estado de santidad, o sea, lo separa para que viva en un estado de santificación. Sino que también el mismo Espíritu cultiva la santidad y la justicia, justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. La santidad del creyente debe generar alabanza, una alabanza doxológica, como nos dice Mateo 5:16, una alabanza de acción de gracias en los corazones. De esta forma terminábamos la meditación del domingo pasado. Ahora estamos frente a un pasaje maravilloso y que yo puedo decir que, humanamente hablando, es irónico pensar que los filipenses, o que la carta a los filipenses sea considerada la carta del gozo. Porque Pablo está escribiendo desde una prisión. Cuando los creyentes leen la carta a los filipenses, la gran mayoría con frecuencia olvidan de dónde esta carta fue escrita, o en dónde esta carta fue escrita, o el trasfondo de esta carta. Entendiéndose así que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo estaba en un lugar que usted y yo hoy no queremos estar, en una prisión. Y no era una prisión domiciliaria, que usted puede pedir lo que quiere comer, desayuno, almuerzo y cena. Tiene una estabilidad hasta cierto punto buena. No. Si usted mira la historia, las prisiones en el Antiguo Testamento, o por lo menos en la época del apóstol Pablo, eran horribles. Eran, perdónenme la palabra, pero eran asquerosas. Con todas las implicaciones que esto conlleva, si no se toma en cuenta el lugar, circunstancias donde se escribió esta carta, fácilmente se puede espiritualizar y mirar la carta como un escrito de amor, y pierde el peso, porque se pierde el mensaje que Pablo quiere transmitir al creyente. Lo digo de esta manera: con frecuencia los predicadores, los pensadores exponen Filipenses queriendo transmitir la idea a la iglesia que todo está bien, que no hay nada que te va a abatir, que no hay nada que te va a perturbar, que no hay nada que te va a afligir en tu diario caminar en la fe. Aparentemente presentan a una carta como que si Pablo estuviera escribiendo desde la playa, en una silla, en una sombra, y que nada le está pasando. Porque la carta es considerada la carta del gozo. Cuando nosotros escuchamos la palabra gozo, bajo ningún punto de vista se nos cruza por la mente sufrimiento. Cuando nosotros decimos tengo gozo, usted está implicando que está ausente de sufrimientos, ¿verdad?
Bueno, la carta tiene este título, la carta del gozo. Se ha perdido la esencia del mensaje del apóstol Pablo en la carta. Por ende, la carta pierde peso cuando se le quita el trasfondo de dónde fue escrita y cómo Pablo escribió esta carta. Y nos quieren vender un panorama donde todo es paz y tranquilidad. Y que Pablo quiere que todos nos abracemos, que Pablo quiera que todos riamos, que Pablo quiere que entendamos que no hay nada malo, que todo está bien, que no hay sufrimiento, que todo es color de rosa y que todo nos va a ir bien y que en nuestro diario caminar no vamos a llorar, no vamos a sufrir. Esa es la idea que nos han transmitido por la mala interpretación o por lo menos por no ir más a fondo de donde la carta viene. Pero en realidad el mensaje no es ese. Primero, quiero que recordemos que Pablo ha sido arrestado por soldados debido a las acusaciones de algunos ciudadanos. Pablo, cuando escribe, tiene la incertidumbre de que no sabe cuál será el veredicto final de su vida. Tiene la incertidumbre de la vida y la muerte. Y esto es lo que deslumbra desde la primera sección de la carta y recorre todos los temas de la carta. De hecho, el último versículo que leímos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Resalta que hay un trasfondo de sufrimiento humanamente hablando en la vida del apóstol Pablo. Y que muy a fondo hay un sufrimiento, hay un desgaste humano en su cuerpo que lo abate, que lo aflige y que tiene una incertidumbre que no sabe si va a vivir o no sabe si va a morir. Pero al final lo que Pablo resalta en la carta es lo que él siente en base a lo que Cristo ha hecho por su vida. Por ende, Pablo termina diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, lo que Pablo está diciendo: no importa que viva, no importa que muera, al fin y al cabo soy del Señor. Esa incertidumbre de la vida o la muerte, o de la inseguridad de qué va a pasar en el veredicto final que dictarían las leyes en ese entonces, a Pablo lo tiene acostumbrado. Lastimosamente, como dije, muchos predicadores y comentaristas transmiten la idea de que Pablo escribe desde un escritorio, o por lo menos está dictando y tiene la escriba al lado, en un cuarto con aire acondicionado, con una Coca-Cola al lado, y que todo lo esté yendo bien. De hecho, es el mensaje falso que transmite la mayoría de creyentes. Ven a Cristo y todo te irá bien. Ven a Cristo y todo cambiará. No tendrás más sufrimientos. Es una herejía del diablo. Es una herejía que, le guste o no le guste, es falsa. Porque si Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, sufrió, se humilló, y Pablo, quien nos escribe esta carta, decía que él se gozaba porque llevaba las marcas de Cristo en su espalda, y de esa forma él decía: de buena gana se iba a gloriar para que el poder del Espíritu creciera, se manifestara y su vida reflejara que amaba a Cristo. Entonces, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a sufrir por causa de Cristo? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo?
En este mundo, dice la palabra, tendréis aflicciones, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos confiamos en Cristo? Es el mensaje puro que Pablo quiere transmitir a la iglesia. No está diciendo que no vamos a pasar dificultades. Y es muy probable que esta tarde algunos de ustedes estén pasando momentos difíciles, duros en sus corazones. Quizás están compungidos porque hay pruebas, pero ¿saben qué, iglesia? Confíen en Cristo Jesús. Él ha vencido al mundo. Ese es el mensaje que el apóstol está transmitiendo en esta carta. No que no vamos a pasar. Y cuando pases por el fuego no arderá en ti. Cuando pases por las aguas no te anegarán. No dice que no vamos a pasar, dice que no nos van a consumir y que confiemos en Él. Y va mucho más allá, Pablo. No solamente dice que confiemos en Él, sino que en esa confianza nos invita a tener gozo en el Señor. ¿Sabe por qué nos invita a tener gozo? Porque dice Él que Él ya venció al mundo. Dicho esto, como introducción, comienzo con el punto número 1. El propósito en la adversidad. Ahora, esto tiene un propósito. Esto tiene un propósito. Yo dije que me iba a centrar en el versículo número 12. Y voy a mencionar algunos versículos porque el próximo domingo vamos a profundizar un poco más detalladamente en cada versículo. Ahora, en los versículos 12 al 14, dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Qué palabras del apóstol, ¿verdad? Son palabras, hermanos, humanamente hablando, ridículas. Pero espiritualmente hablando, son gloriosas. ¿Sabe por qué? Porque esto implica que todo lo que surge a nuestro entorno, sea bueno o entre comillas malos, todo nos ayudará para el crecimiento del evangelio de Cristo. Es decir, para glorificar en alabanza y en gozo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como termina diciendo el versículo 11 al final. Entonces el 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Y el próximo domingo vamos a explicar esto. Y en todos los demás. Es decir, que su sufrimiento tuvo un efecto positivo, inclusive en las autoridades que lo habían apresado. El apóstol habla de cómo su encarcelamiento ha contribuido al avance del evangelio. Aquí yo les dejaré dos implicaciones importantes. Número 1, implicación número 1 de este punto en la adversidad. Implicación 1, la soberanía de Dios. Debemos entender que el único motivo o la única forma que usted y yo podemos tener gozo en el sufrimiento es porque hay un poder soberano que se mueve internamente y también a nuestro entorno. Es decir, que ninguna fuerza aparte de la de nuestro Señor, nos puede provocar gozo en la tribulación. La tribulación en tu vida sin Cristo siempre producirá tristeza. Los momentos duros en nuestra vida sin Cristo producen preocupación, angustia, desespero y muchas veces hasta llevan a la muerte a las personas. Pero ¿sabe cuál es el mensaje que Pablo quiere transmitir aquí? Pablo está diciendo, en todo esto
que le surge al creyente, la soberanía de Dios se mueve a su favor. Hay un poder soberano. Algunos de ustedes quizás conocen muy bien el tema, pero para otros explicaré rápidamente qué es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios se refiere a la idea de que Dios es supremo y que tiene el absoluto control de todas las cosas en el universo. Esto implica que Dios tiene el poder y la autoridad para gobernar, dirigir y determinar el curso de la historia de toda la humanidad y de todo ser creado que Él mismo ha hecho y que Él sustenta. Y que nada escapa al conocimiento y al control divino de su perfecta voluntad. Y que incluso eventos aparentemente caóticos o adversos están bajo la supervisión o permisión de su poder. A esto se le conoce como la permisividad de Dios. Es decir, que en la permisividad de Dios surgen un sinfín de catástrofes, matando niños, inocentes, personas, adultos, ancianos. Esa es la permisividad de Dios. Mire lo que dice Daniel capítulo 4 versículo 35. Esto es impresionante. Si usted ha entendido la doctrina de la soberanía de Dios, pero todavía tiene dudas, el libro de Daniel se lo va a poner magistralmente y no le va a quedar ninguna duda. Bueno, eso espero. Dice Daniel capítulo 4 versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son como nada delante de él. ¿Dónde queda la ideología o por lo menos la síntesis que algunos sacan de que el hombre es quien elige a Dios, quien busca a Dios, quien corre a Dios y que le dice a Dios sí o no? Mire lo que dice Daniel: todos los habitantes de la tierra son como nada delante de él. Inclusive algunos han dicho, miren, ustedes son diositos, ¿verdad? Hay una doctrina diabólica que anda por ahí. Ustedes son diositos. Dice él, todos los habitantes de la tierra son como nada delante de él. Él hace lo que le place. Mire cómo dice el versículo: con los ejércitos del cielo. Iglesia, seres angelicales que no han conocido pecado, que le obedecen inclusive hasta el mínimo gesto de Dios hacia ellos, le obedecen en milésimas de segundos. Dice su palabra, Él hace lo que le place con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. ¿Dónde queda el orgullo del hombre si al final es Dios quien hace lo que a él mejor le place? Y mire, termina diciendo el versículo: nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué estás haciendo? Hay un versículo en Proverbios capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Esto implica que en la soberanía de Dios, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y no solamente los creó, sino que Dios, con su poder, con su majestuoso poder, gobierna, dirige, endereza, guía, hace, deshace como a él mejor le parece.
La adversidad no está fuera del control de Dios entonces. La comprensión teológica implica reconocer que a pesar de las dificultades, Dios, el Dios soberano, puede usar incluso las circunstancias difíciles para cumplir su propósito divino y redentor en las vidas de los hombres. Pastor, ¿cómo así? El ejemplo más claro que tenemos aquí es el de un hombre que usted muy bien conoce llamado Judas el traidor. Cualquiera pudiera llenar de odio y de resentimiento porque Judas traicionó al maestro, ¿verdad? De hecho, tenemos un reformador que este hombre detestaba desde lo más profundo de su corazón al pueblo judío porque habían despreciado al maestro. No solo los odiaba, tenía un odio acérrimo hacia ellos. Martín Lutero. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Dios hila la historia. Y en la historia soberana de Dios estaba que un Judas le daría el beso de la traición. Que un hombre anduviera con él durante aproximadamente 3 años y medio, aprendiendo, entre comillas, escuchando, comiendo, durmiendo con ellos juntos, aprendiendo, sentándose, escuchando la palabra de Dios, pero que en última instancia este sería el hijo de perdición, porque así está escrito. Que ninguno de los que me diste, les dice el Señor, se perdieron, excepto el hijo de perdición. En la soberanía de Dios, iglesia, en la soberanía de Dios, todo lo que surge al entorno del creyente surgirá para el bienestar del evangelio, del evangelio en la iglesia, en el evangelio, en este mundo en el que vivimos. Es que usted en momentos difíciles crea ha sido salvado y se ha sido perdonado, Dios eso lo encaminará para bien. Por difícil que este momento sea en su vida, por preocupado que usted esté, el mensaje de Pablo aquí es: dar momentos difíciles, pero crean en Él, tengan gozo en Él, confíen en Él. Porque en la soberanía de Dios, Dios puede usar incluso las situaciones difíciles para cumplir el plan o su propósito divino redentor en las vidas de los creyentes. Ahora, en este aspecto nosotros tenemos que tener una perspectiva en el sufrimiento. Cuando leemos este pasaje nos damos cuenta que Pablo quiere llevarnos a que cambiemos nuestra forma de pensar. Es decir, no miremos el sufrimiento como un obstáculo, sino como una oportunidad para glorificar a Dios. La adversidad puede ser vista como un medio por el cual se manifiesta el poder transformador de Dios en la vida de la iglesia. De hecho, Pablo lo dice en el pasaje que leímos. Domingo que viene, que vamos a tener un poquito más de detalle, él dice: mis aflicciones han sido para bien para muchos. Dice, inclusive algunos que tenían un poco de pereza predicar el evangelio, que tenían temor. Dice, mis encarcelamientos les ha surgido para cobrar valor. Ahora tienen valor de hablar. Esta debe ser la perspectiva en la que
De hecho, es la perspectiva que Pablo quiere que nosotros tengamos, que cambiemos la mente y dejemos de ver las dificultades como un obstáculo. Porque quiero que me escuche bien esto, iglesia. Usualmente, los creyentes, cuando enfrentamos o cuando enfrentan obstáculos, lo primero que hacen es huir. Esa es la reacción inmediata que tiene el creyente, ¿verdad? ¿Qué momento difícil es? Ya no quiero ir a la iglesia. Es que, hermano, usted no sabe la dificultad que estoy pasando. Ya no voy. Pablo dice, hey, esperen. No ese es el camino. Cambia tu mente. Pablo está diciéndonos aquí, ocupen ese momento difícil para glorificar a Dios. Es decir, si ese momento difícil abate tu vida, cae de rodillas, vea la palabra, glorifica a Dios, honra a Dios, obedécele. Por ende, congrégate. ¿Sabes por qué? Porque de buena gana deberías entonces gloriarte en esas debilidades, lo dijo el apóstol Pablo, para que su poder se perfeccione en esa debilidad. Punto número 2, el impacto de la motivación correcta. ¿Cuál es tu motivación, iglesia? Porque el domingo que viene, vuelvo y repito, vamos a indagar un poco más en algunos versículos. De hecho, el apóstol Pablo dice, hay algunos que su motivación no es correcta. De hecho, dice, hay algunos que predican por contienda. Hay algunos que predican porque ven que aquel está yendo bien, entonces ellos quieren hacerlo. Hay una motivación equivocada. Pero el impacto de la motivación correcta, según nos dice el versículo 15 y 17, que dice así, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Mire fíjese que Pablo aquí está triste. Póngale atención al versículo bíblico. Pablo está diciendo, miren, es que hay quienes que predican para que yo me sienta mal. Para que me digan a mí, mira, lo que Pablo predica, este anda predicando. Agarren a Pablo y métanlo preso. El primer impacto que produce la motivación correcta, produce un mensaje puro, la pureza del mensaje. Cuando la motivación es correcta, la predicación de Cristo tiende a ser más genuina y centrada en el mensaje del Evangelio. Porque es verdad, el apóstol dice, ya sea por contienda, ya sea por envidia, lo que a mí me agrada, dice él, es que predican el Evangelio y están escuchando el Evangelio. Pero el punto que hoy quiero tocar es que cuando usted y yo tenemos la motivación correcta, el mensaje es más genuino. Por ende, el impacto que va a provocar en la vida de la familia de la fe es mucho mejor. Es positivo. La motivación adecuada, que es el amor primeramente a Cristo y el deseo ardiente de glorificarlo. Eso contribuye a la pureza y sobre todas las cosas a la integridad en la comunicación del mensaje. Ser íntegros con lo que hacemos, con lo que predicamos. No hacerlo por contiendas. No hacerlo por vanagloria. No hacerlo porque quiero lograr algo. No, dice Pablo, sean íntegros en lo que hacen. Y en el punto 2 puedo poner la segunda implicación. Y muy
fundamental. Cuando tenemos el impacto que provoca la motivación correcta, número 1, provoca la pureza del evangelio que es predicada, y número 2, nos volvemos coherentes con nuestras acciones. La motivación correcta impacta por la manera coherente en la que predicamos y vivimos, la manera que hablamos y actuamos, la manera que creemos y la manera que nos conducimos. Es decir, tu fe que sea divulgada por tus acciones. Que tu fe que está fundamentada en Cristo la testifique en tus acciones. Que no digas, Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi todo, yo te amo con todo mi corazón, pero tus acciones están diciendo, Señor, detesto tus mandamientos, no quiero obedecer lo que tú me demandas, no quiero obedecer tu palabra. No, tenemos que ser coherentes con nuestra fe, con lo que creemos, con lo que hemos tenido en nuestro corazón, con lo que nos cambió. Que lo que creemos, lo actuemos. Por esa razón, iglesia, es que el día de hoy tenemos tantas personas diciendo, ¿y para ser como este, para qué? Porque pasan 45 minutos encerrados en una iglesia, pero después. Entonces Pablo dice, no es así. Si la motivación es sincera, las acciones y el estilo de vida de los creyentes reflejará la verdad del mensaje intachable. O sea, es decir, el mensaje de Cristo será fielmente predicado. Y aquí, exclusivamente aquí, encaja la palabra del mensaje fielmente predicado. Porque eres fiel a lo que crees. No lo predicas de una forma y lo vives de otra forma. ¿Me están entendiendo, iglesia? Te lo pongo de esta forma. Si tú dices ser creyente, testifica con tu vida. Para que después no te lleguen los ay. Para que después no te vengan los ¿y ahora qué? Y puedas confiar plenamente en el Señor. Punto número 3. La alegría en la adversidad, versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y dice Pablo, y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí lo que implica es el testimonio de fe. Pablo, mire la vida de Pablo, cómo nos la pone de esta forma. Es un panorama majestuoso, porque Pablo nos está diciendo algo que él está viviendo, algo que él está viviendo en su carne propia. ¿Dónde está el apóstol Pablo, iglesia? En la cárcel. ¿Quiénes lo llevaron a la cárcel? Yo me atrevería a decir que inclusive algunos hermanos. ¿Por qué lo ha dicho? Dice, hay algunos que predican para causarme más sufrimiento a mí. ¿Lo dijo anterior? Lo han llevado. Pero el testimonio vivo que Pablo está mostrando aquí, Pablo con sus acciones está dando testimonio de su fe en el Señor. Mire, retrocedamos unos versículos y vayámonos al versículo 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor,
con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de el Evangelio. Este es el testimonio más poderoso de la fe cristiana. No que tú vengas diciendo que eras un guerrillero en el tiempo pasado, o que eras un gran ladrón en otro tiempo. No, el testimonio que tú debes contar es la vivencia del Evangelio en tu vida. Predica con tu vida. Habla con tus acciones. Que el mundo vea. Y si hasta el día de hoy no lo hemos estado haciendo, pidámosle a Dios que Él es fiel y justo para dar sin medida al justo que se acerca a Él. No es tarde. No es tarde para empezar y decirle al Señor, Señor, yo quiero comenzar a ser diferente. Yo quiero reflejarte a ti. Yo quiero ser como tú. Quiero caminar como tú caminaste. Órale al Señor. Dile al Señor, Señor, perdóname. Porque hasta el día de hoy he creído en el Evangelio, pero he actuado diferente. Si usted siente que esas palabras lo compungen, ese es el Espíritu Santo que lo está guiando a doblegarse a los pies de Cristo. Eso es nada más y nada menos que el Espíritu Santo llevándote a que busques y le digas, Señor, aquí estoy. Dame el gozo de tu salvación. Dame confianza en ti, para que pueda gozarme en los momentos difíciles. Eso es el testimonio. Como decíamos que el versículo 14, Pablo nos lo dice. La alegría en medio de la adversidad sirve como testimonio en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque muestra la confianza en Dios. Y muestra que esa confianza, escúcheme bien a esto, iglesia, y va a mostrar que la confianza que usted y yo tenemos no dependerá de las circunstancias externas. Es decir, si me va bien, entonces sí. Si me va mal, entonces no. Pablo está diciendo no. Ya sea que te vaya bien o sea que te vaya mal, el vivir tiene que ser Cristo. Me lo digo a mí mismo, ya sea que me vaya bien o ya sea que me vaya mal, el vivir para mí es Cristo. Pablo lo dijo de esta forma, usted bien lo sabe, ya sea que muramos, ya sea que vivamos, somos del Señor. Esto nos animará a mirar la autenticidad y el poder de la fe en Cristo. Y en base a esa seguridad podemos estar convencidos que Cristo es todo lo que necesitamos en todo tiempo. Ya sea que suframos, Cristo es nuestro todo. Ya sea que nos gocemos porque nos esté yendo bien, Cristo debe ser nuestro todo, iglesia. Que nuestra prioridad, que nuestra mente sea Cristo, es el mensaje del apóstol Pablo en esta carta. Cristo es más que suficiente. Cristo y nada más. Cambiemos nuestra perspectiva y que ahora sea una perspectiva transformada. La alegría a la adversidad refleja una perspectiva transformada. En lugar de ser dominado por el sufrimiento, la alegría revela una comprensión de que a pesar de las dificultades, Dios está obrando en su propósito y que su propósito prevalecerá.
independientemente de cuál sean nuestras circunstancias. Su propósito se va a cumplir en nuestra vida, lo cual puede inspirar esperanza, y también puede darnos fortaleza en los momentos de tribulación. Punto número 4. Cristo, nuestra suprema motivación. Versículos 19 y 21. Solamente hago mención, pero que, como dije, el próximo domingo vamos a indagar más en ello. Y en estos versículos rápidamente les dejo dos implicaciones. Número 1, identificación con Cristo. Cuando comprendemos y tomamos a Cristo como el punto de inflexión de nuestra motivación, se impulsa una estrecha e íntima identificación con Él. Y podemos decir, en base a eso, con Cristo es que estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, el gozo de Cristo debe ser, ¿cuál gozo, iglesia? Mi gozo. Porque me gozo en el Señor, porque es su voluntad la que se hace en mí. Como de igual forma, Cristo Jesús hizo la voluntad del Padre, entonces eso se implica en mi vida y el gozo de Cristo es mi gozo. Por ende, aunque Cristo sufrió, se gozó en obedecer al Padre. Por el otro lado, si nosotros sufrimos, nos gozamos porque obedecemos a Cristo. Esto nos lleva o implica a buscar esa semejanza con Cristo en pensamientos, en acciones, en actitudes, llevándonos y guiándonos a una vida más centrada en lo que creemos, que es el Evangelio, o mejor dicho, en Cristo Jesús, que es el mismo Evangelio. La perspectiva de esta implicación es eterna. Si Cristo es nuestra suprema motivación, entonces se impulsará una perspectiva bíblica y menos motivacional. Porque la motivacional es causada por tu entorno. La bíblica es causada en base a lo que tú crees y haces y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esa no falla porque es eterna. La motivacional te va a ir mal cuando no tengas para la renta y vas a andar decaído. La espiritual será esta: aunque no tenga que comer hoy, me gozo porque Cristo Jesús es mi todo, es mi deleite. Reconocer que la vida en Cristo trasciende las circunstancias terrenales permite enfrentar las pruebas con esperanza y gozo. Sabiendo que la relación con Cristo tiene un valor supremo y eterno y sobrepasa cualquier sufrimiento que podamos tener en esta vida. Lo dejo con dos aplicaciones para nuestro diario vivir. Número 1, cambia tu enfoque diario en base al Evangelio. Cambia tu enfoque diario en base al Evangelio. Hermano, orienta tus decisiones diarias recordando que Cristo es tu suprema motivación. No es tu trabajo, no es tu familia, no son tus hijos. ¿Cuántos amamos a nuestros hijos aquí? ¿Verdad? Pero la motivación es Cristo. Evidentemente muy pocos lo pueden llegar a entender. Pero es que, pastor, mis hijos, mi familia. Bueno, Jesús les dijo, el que no dejare a padre y a madre, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Entonces, orienta tus decisiones diarias recordando que Cristo es su suprema motivación. Esto puede influir o puede influirte en cómo respondes a desafíos, interactúa con otros, busca resolución, busca reflejar la imagen de Cristo.
Aplicación número 2. Aprende o aprendamos a lidiar con la adversidad. Pero sobre todo, aprendamos a lo más importante, a levantarnos de esa adversidad. En estos momentos difíciles, recuerda que Cristo es tu motivación. Cristo y nada más. Esto te puede fortalecer tus decisiones en los momentos de enfrentar adversidades, permitiéndote encontrar el gozo y el propósito divino de Dios en tu vida y en mi vida. Confiando en que tu relación con Cristo trasciende cualesquiera que sean las dificultades. Así es que, teniendo esto en cuenta y teniendo estas dos aplicaciones en nuestras vidas, podemos decir, ahora sí confiados, si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, morimos para Cristo. Ya sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor y oramos al Señor. Gracias te damos, Cristo Jesús, por tu palabra. Gracias porque hoy, Dios mío, tú nos has hecho entender a través de tu palabra que debemos confiar plenamente en ti y tener gozo, y que el propósito de estas dificultades debemos enfocarlas en glorificarte y honrarte a ti, y que todo lo que surge a nuestro entorno surge porque a ti así te place, y que fueron trazadas desde antes que comenzara el tiempo a correr, y a ti te plujo escribir nuestros nombres, tenernos ahí listos para llevarnos un día a gozar contigo. Señor, gracias por tu palabra. Ahora te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. Si el día de mañana a usted le place que podamos regresar a nuestras labores, que así sea. Pero mientras tanto, Señor, te amamos. Te amamos sobre todas las cosas. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Hemos orado. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos a nuestros hogares confiando que tu palabra no regresará atrás vacía. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.